Bien, pues saludamos a los compis que vayan a ver la grabación después. Hemos estado haciendo una pequeña introducción, resolviendo unas preguntas particulares de los compañeros y retomamos actividad, ¿vale? Vamos a hacer los dos retos bueno, los que nos dé tiempo. Vamos a intentar hacer los dos retos que dejé planteados para la semana, para esta videoconferencia. Deciros que me quedo sin retos, ¿eh? Que ya mi capacidad inventiva y mi base de datos de retos es limitada y hasta aquí ha llegado. ¿Vale? Nos quedaría una videoconferencia antes del examen, ¿vale? Porque el examen creo que no sé si es el 6 o el 7 de junio, ¿vale? Pero si es el 7 tampoco podré estar el 6 con vosotros porque el 6 entonces tengo programación, ¿vale? Es que no recuerdo exactamente las fechas porque como yo imparto dos módulos, pero en todo caso el 6 no podrá haber videoconferencia. Entonces la última videoconferencia que nos queda, quitando esta, es la del 30. Y me he quedado sin ejercicio. Yo había pensado en mandar algún reto para los que no se presentaron en febrero, ¿vale? O para los que no aprobaron en febrero, que son bastante pocos. No obstante, tanto en mi canal de YouTube como en el foro de entrenamiento de febrero tenéis todos los retos que hicimos. Es decir, que material tenéis, aunque no estemos haciendo en directo ahora mismo en estos meses ejercicios, ¿vale? Entonces, he estado pensando qué hacer y bueno, pues podemos poner a hacer un ejercicio de cada, uno de febrero y otro de junio. Pero lo cierto es que ya no tengo más capacidad inventiva. Entonces también me gustaría que vosotros mismos me ayudarais y inventarais vosotros algún ejercicio o algo que hayáis visto en algún libro o quizás algo que se ocurra a vosotros, que muchas veces vosotros sois más malos que yo y hacéis propuestas más rebuscadillas que la propia mía, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo ahí abierto, voy a dar un par de días por si alguien quiere hacer alguna propuesta y si no, pues ya pensaré para finales de semana algo y os lo colgaré con la invitación, con el enlace a la videoconferencia de esta semana. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Seguimos con la trilogía. Bueno, ya ¿qué hicimos ya? Hicimos dos, pues claro, para completar la trilogía de pelearnos con el enemigo aquí en esta guerra fría improvisada que no hemos hecho. ¿Acordáis que primero capturábamos una imagen que estaba en algún tipo de soporte digital a un enemigo? Luego esta imagen nos dimos cuenta que estaba encriptada, pero luego capturábamos un dron que tenía una serie de archivos con posibles claves. Luego sonsacábamos a otro que utilizaba el algoritmo DES. Bueno, íbamos ahí cogiendo piezas de un rompecabezas y al final con todas esas piezas, pues que teníamos que descifrar ese archivo que decía que era una imagen y que al final acababa siendo la bandera de Andalucía. No sé si os acordáis, ¿vale? Si os he hecho spoiler, os fastidiáis, hubierais hecho el ejercicio antes, ¿vale? Entonces, ese era el primer ejercicio. Yo tenía una serie de claves que al final una de ellas era la correcta, la que estaba en el archivo 3, creo que si no recuerdo mal, y descifrábamos. La segunda parte de la trilogía, pues como el enemigo no se ha enterado de que yo tengo ya sus claves y su algoritmos descifrados y descifrados, etcétera, etcétera, pues yo voy a seguir robando la información y tengo que seguir descifrándola para que el proceso de descifrado no dependiera únicamente de mí, que soy el informático de esta banda de espionaje. Pues lo que hago es un handler para que un analista, es decir, un tío que no sea informático, pues sea capaz de descifrarme los códigos que los espías le van dando. Entonces, por eso lo hacía un handler más amigable, para que se pusiera en el navegador web, llamara a descifrar y pusiera el fragmento de clave capturado, de clave no, de mensaje capturado y que le devolviera la información, ¿vale? Entonces, ahí fusionábamos un poco. Tanto el tema de handler como el tema de criptografía, cosa que no voy a poner en el examen, que en el examen, como ya se le estaba preguntando, me estaba preguntando a los compañeros, va a haber un ejercicio de handler y un ejercicio de
encriptar. Un ejercicio del tema 4, ¿vale? Que el tema 4, aunque es muy amplio, pero nosotros nos hemos centrado en este curso en Handler y también en la parte de clientes web, ¿vale? Pues que de hecho hemos hecho algún reto, creo que era el primer reto relacionado con eso, de visitar una página web, coger una información o coger la cabecera, ¿vale? Y Handler. De eso va a haber un ejercicio y un ejercicio va a ser exclusivamente de encriptar, desencriptar, ¿vale? Bueno, y el tercer ejercicio, el tercer reto de la trilogía de engañando, robando y mintiendo al enemigo es el que tenemos a continuación, ¿vale? Dice, una vez que ya tenemos la información relevante de nuestro enemigo, es decir, ya sabemos toda la información para poder cifrar y descifrar, aunque nosotros lo hemos utilizado solo para descifrar información, ¿vale? Pero ahora vamos a pasar al ataque. ¿Y cómo pasamos al ataque? Dándole información falsa. Dándole información falsa, como nosotros sabemos cómo ellos cifran, porque eso es lo mismo que nosotros utilizamos para descifrar, pues ahora nosotros vamos a mandarle información errónea, cifrándola para que ellos la cojan, la descifren y tengan información errónea. Entonces, a lo mejor, si por ejemplo, esperan un convoy con materiales, pero no sabe, tienen que esperar algún mensaje para saber dónde y cuándo tienen que estar, pues entonces nosotros le decimos que el lunes a las 10 de la mañana estén en tal sitio, cuando a lo mejor el convoy es el lunes a las 10 de la mañana en otro sitio, ¿vale? Entonces, ese es el doble juego que vamos a hacer. Ahora le vamos a dar información falsa. En definitiva, el ejercicio es utilizando los mismos recursos, utilizando la clave, que si no recuerdo mal es la DES, utilizando el algoritmo DES, utilizando la clave, que era una de las 5 que robamos, creo que era la tercera, pues utilizando esos elementos, ahora vamos a cifrar cosas. Básicamente es eso. A partir de ahí, podríamos plantearnos la posibilidad de encriptar mensajes haciéndolos pasar por el enemigo para incluir información falsa, defectuosa o inocua que nos permita despistarlo para que mueva sus tropas a otro lugar. Utilizando la clave buena, que os acordáis que habíamos robado del dron 5 archivos y cada uno de los archivos tenían un objeto secret key, pues, y creo que la buena era el tercer archivo que tenía el secret key buena. Luego eso es algo que nosotros tenemos, ¿vale? Un archivo secret key que yo simplemente tengo que leerlo con un object input string, utilizando la clave buena, usada para desencriptar correctamente los dos ejercicios anteriores, no solo el anterior mensaje, encripta un nuevo archivo que se te proporciona, que es el mensaje TXT, ¿vale? Creo que está por ahí. Ah, no lo di. Bueno, el mensaje TXT podría ser cualquier mensaje, ¿vale? Podréis hola mundo en un TXT y valdría, ¿vale? Para transmitirlo, haciendo pasar por el enemigo. En este caso, el programa Java que construyas para encriptar no tendrá que ir probando las distintas claves, sino que nosotros ya del ejercicio, no el anterior, sino el otro, sabíamos que era la tercera, la buena. Ya sabes cuál es la buena, lo debiste descubrir en el ejercicio anterior. Podrás saber si has conseguido tu propósito de encriptación si con el programa que construiste 2 ejercicios atrás o con el handle anterior se puede descifrar. Es decir, ahora digamos que es cifrar mensajes para que el ejercicio inicial de la trilogía es capaz de descifrarlo, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio. Aquí, más allá de la inventiva y del tema de los enemigos y de tal, estáis viendo lo que hay que hacer. Si es básicamente, las posibilidades son encriptar una cadena, encriptar un archivo, desencriptar una cadena, desencriptar un archivo. Son 4 posibles actividades las que yo os puedo poner. Y luego ya os acordáis que teníamos variantes a la hora de encriptar, a la hora de desencriptar, que si la clave la genero con una contraseña o no, que si utilizo diferentes patrones, el mensaje dije es este famoso, ¿vale? Que si lo que yo encripto va con un UTF para que yo lo pueda leer, que sean caracteres que yo entienda o que no sean caracteres que yo entienda. Esas son posibles variantes, pero básicamente son 4 actividades. Encriptar o desencriptar archivos, encriptar y desencriptar texto. Entonces, en este caso, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo un encriptado de un archivo. Y no cabe lugar
a las interpretaciones de si cómo genero la clave, porque la clave directamente la voy a leer de un archivo. Lo mismo que hicimos en los dos últimos retos, leerlo de un archivo. En este caso es que ya sabemos hasta de qué archivo leerlo. Bueno, pues aquí tenéis la solución. Vale. Este concreto la hizo una compañera el año pasado, María Pérez. ¿Vale? Tengo dos versiones. Vamos a analizar las dos. Una y las dos la hizo María Pérez, qué raro. No sé por qué guardaba yo aquí dos versiones. Bueno, vamos a ver primero la primera versión y luego vemos si hay alguna diferencia con la segunda o es alguna idea de olla por mi parte. ¿Vale? Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues aquí tenemos el archivo de texto, que es el que tengo que leer para cifrarlo y meterlo en otro archivo distinto. ¿Os acordáis? Ya os lo he comentado, que de los 5 archivos que yo capturé del dron hace dos retos, era el tercero el que tenía la clave correcta, la que tenía el objeto secret key, si no recuerdo mal correcto, ¿vale? Así que aquí directamente el archivo con la clave pongo el que está, ¿vale? El que es necesario, ¿vale? Y, vale, ya sé cuáles las dos variantes, ¿vale? Eh, cuando, cuando yo tengo un archivo de texto con un mensaje, como es el caso, yo tengo dos alternativas. Si yo sé que el TXT lo que tiene es una línea o una cantidad de información pequeña, yo puedo convertir el ejercicio de encriptar o desencriptar un archivo en encriptar o desencriptar una cadena. ¿Por qué? Pues porque si yo el archivo lo que tiene es hola mundo, pues yo el hola mundo, que yo sé que es un TXT, porque lo estoy haciendo yo, pues yo leo el hola mundo, lo meto en una cadena, encripto la cadena y el resultado de la encriptación lo meto en un archivo. ¿Me entendéis? Entonces esta es la primera versión, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es leer el mensaje TXT y meterlo en una cadena. Y yo la cadena la encripto y después la escribo en un mensaje, en otro archivo. Si yo os dejo la libertad en el examen, pues lo podéis hacer. Pero yo casi que en el examen ya orientaré para que o encriptéis una cadena o encriptéis un archivo, pero que no hagáis esto. Entonces, en este ejercicio 14, pues María en este caso, pues me propuso hacerlo así. Me propuso hacerlo primero, vamos, que me propuso no, que lo hizo ella. Primero leo la cadena, descifro la cadena y después la escribo. Eso evidentemente no era lo que yo buscaba. Yo lo que buscaba era encriptar directamente el archivo. Entonces me dijo, pues no hay ningún problema. Y entonces me hizo la segunda alternativa, que era directamente encriptar el mensaje sobre el archivo directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, como me pareció interesante, para que hagamos en vez de un reto, dos, porque esto en realidad son dos retos, pues quiero comentaros los dos. ¿Vale? Bien, pues entonces, yo tengo mis dos rutas de los dos archivos que yo voy a leer. Yo tengo aquí la variable que es el resultado de la lectura, pero repito que aquí es porque, como yo voy a encriptar, esto tiene sentido hacerlo cuando vas a encriptar. Claro, cuando tú vas a encriptar, tú sabes lo que tiene el archivo, tú sabes si es más o menos extenso, tú sabes si tiene varias líneas o una. Pero claro, cuando vas a desencriptar no tiene sentido hacer eso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo tengo mi cadena encriptada, que es lo que tengo que leer de aquí. Yo tengo mi secret key, que es lo que voy a leer de aquí. Voy a hacer un object input string. Ya sabéis que el object input string me lo devuelve de tipo object y yo le voy a hacer un casting de secret key y lo voy a meter en clave. Y yo tengo mi objeto zipper, que es el que realmente tengo que configurar con el algoritmo DES, con la clave. Luego con el init diré que lo pongo en modo de encriptación y encripto, básicamente. Bien, pues lo primero que hago es obtener la clave. Obtener la clave, ya veis que esto no es un ejercicio de PSP, sino que es un ejercicio de programación. Yo abro el archivo clave para escribir, para leer en él, es decir, me creo un objeto object input string para leer en él, un objeto object input string, leo y hago un casting, ¿vale? Ese sería el obtener clave. Vamos a ver, está aquí. ¿Vale? La semana pasada os dije que os iba a pasar
una práctica de programación para que veáis las excepciones concretas que tienen las lecturas y las escrituras de este tipo de Object Input String, etcétera, ¿no? Bueno, pues no la he pasado porque María no la da, ¿vale? Esta es un buen tratamiento de excepciones cuando yo voy a leer un archivo, en este caso con el Object Input String, ¿vale? Estas son las excepciones que pueden salir, ¿vale? La IOException, la Class Not Found Exception, es decir, oye, mira que es que no lo tengo. Y class cast exception, es decir, que el casting no me lo acepta, es decir, que lo que yo estoy leyendo con el red object no es un secret key, es de otra cosa, entonces no puedo hacer un casting, ¿vale? Esta concreta, repito, que es para, los object input string, ¿vale? Para los TXT no tienen por qué ser, no son los mismos, de hecho, pero nosotros TXT, bueno, sí que podríamos leer, bueno, pero aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Este es para leer el archivo y aquí tenéis los casos, ¿vale? Es decir, que tomando como referencia las lecturas de este reto, pues el tratamiento de excepciones está bastante bien, está bastante conseguido. Por eso, para no daros tanta información, podéis guiaros de esto, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, para obtener la clave, me creo con mi try with resources mi objeto Object Input String, ¿vale? Ya sabéis que el Object Input String, cuando llama al método constructor, necesitáis pasarle un file input string. Para eso, directamente os creáis un file input string llamando a su método constructor y al file input string le tenéis que pasar la ruta, ¿vale? Esta sería la línea de código, que aquí la partido en dos líneas, pero que se la ha formateado así, pero en realidad es una sola línea de código. Esto es lo que consigo para crearme un objeto Object Input String para leer un archivo binario en modo lectura. Con el método return, ya sabéis que me lee un objeto, ese objeto me lo devuelve siempre de tipo object, yo le hago un casting de un secret key, que para eso me declaro una variable auxiliar secret key, y esa clave secreta que he leído, pues la retorno, ¿vale? Entonces, el primer paso es una tontería, ya digo que no es de PSP, ¿vale? Es de programación, es capturar la clave, ¿vale? Después, esto, pues también lo ha hecho María con el principio tan importante de la informática del divide y vencerá, lo ha sacado a otro método, pero realmente el crear descifrador son dos líneas. Crearme el objeto zipper y después inicializarlo. Vaya a ver que tiene nada. Pero bueno, también lo ha hecho, sí. Entonces llamo al método crea descifrador y le pasa la clave. Y lo que devuelve es pues, el objeto zipper. Entonces, si vemos el crear descifrador, le paso la clave, ¿vale? Y son estas dos líneas, ¿vale? Con el método getInstance se crea una instancia del objeto zipper, ¿vale? Esto es un pseudo constructor que se llama, y lo que le paso por parámetro es el algoritmo de descifrado. Descifrado, que en este caso pues decía el enunciado que era des. Y después lo inicializo diciéndole el modo, si voy a encriptar o a desencriptar, en este caso voy a encriptar, y la clave que tengo que capturar, ¿vale? Está también muy bien hecho el tratamiento de excepciones, ¿vale? Tomar como referencia de buen tratamiento de excepciones, cuestión esta que voy a valorar mucho, ya os lo he comentado, el tratamiento de excepciones que hacía María el año pasado, ¿vale? Entonces yo intento crearme y configurar adecuadamente mi objeto zipper y estas son las posibles excepciones que puede tener el objeto zipper en su construcción y en su configuración. Una vez que tengo esto, lo devuelvo. Volvemos al main y una vez que tengo el objeto, una vez que tengo la clave y una vez que tengo el objeto zipper, pues ya solo me queda hacer el proceso de cifrado. Lo que pasa es que en el proceso de cifrado ya sabéis que tengo que leer el archivo y cifrar, ¿vale? Esta es la parte que va a variar con respecto a la parte bis, al ejercicio 14 bis, ¿vale? La parte de esta de aquí, la parte esta de encriptar archivo, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es leer el archivo, meterlo en una cadena y cifrar la cadena y escribirlo en un archivo. Bueno, no me acuerdo si lo escribía en un archivo directamente lo mostraba por pantalla, por lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Pero bueno. Entonces, script archivo.
Entonces, el encripta archivo recibe como parámetro la ruta del archivo, el que voy a encriptar, y el objeto zipper que ya me he creado en pasos anteriores, ¿vale? Entonces, aquí me abro el archivo de TXT en modo lectura, ¿vale? Y este es su tratamiento de excepciones, ¿vale? Yo no puedo abrir un archivo para leer si el archivo no existe, es la primera excepción. Luego, que se produzca en la operación de entrada y salida, en este caso de entrada una excepción, la IO exception. Y luego, pues, todo el tema de encriptado que tiene el illegal block site exception, por si tengo un bloque para el proceso de encriptado erróneo, o el backpadding exception, que son los propios del proceso de encriptar, ¿vale? Entonces, aquí abro un archivo en modo lectura y aquí, en esta línea de código, lo que voy a ir leyendo, por si el archivo tiene múltiples líneas, voy leyendo cada una de las líneas y las voy concatenando a un objeto string builder, ¿vale? Luego, el objeto string builder, que se llama texto, ¿vale? Yo lo paso a byte, ¿vale? Que para eso es el método getByte es sobre un string. Por eso lo que hago es, como yo tengo texto que es un string builder, pues yo le hago texto.toString, es decir, ya lo convierto a string, que es lo que nosotros partimos normalmente de un string, y le hago un getByte para convertirlo a un vector de byte, ¿vale? Y entonces ese vector de byte directamente en otro ejercicio lo que hemos hecho es que lo hemos metido en un vector de tipo byte, pero indirectamente, como ese vector de tipo byte es el que hay que darle por parámetro al doFinal, pues aquí María lo que ha hecho es juntar las dos cosas, ¿no? Para ahorrarse esa variable, ese vector temporal, ¿no? Entonces, al método doFinal lo que le doy es un vector de byte, ¿vale? Y el método final lo que hace es cifrar, y el método final, al igual que toma como parámetro un vector de byte, también devuelve como parámetro un vector de byte, que es el vector buffer cifrado este, ¿vale? Y luego, para convertir ese vector de byte en un string, ¿vale? Como en este caso lo vamos a mostrar por pantalla, ¿vale? Pues para eso lo transformamos con esta línea de código y con la alternativa que os di en su momento, ¿vale? Con lo de base 64, que encode, etc. ¿Vale? Entonces aquí tengo el texto cifrado. Y este es el texto cifrado que yo, para hacer lo que realmente pediría el ejercicio, debería de escribir en otro archivo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí María, pues, no entendió bien esa parte del ejercicio y lo que hice fue mostrarla por pantalla. Pero realmente, pues sería hacer aquí otro nuevo método que es escribir en otro archivo. Entonces, en otro archivo que se llame salida.txt, pues escribo eso. ¿Vale? Pues ejecutamos. Bueno, no sé, ni me acuerdo lo que había, lo que había en el archivo TXT, por cierto. Aquí os digo esto y vosotros creéis que está bien, pero sí, pero ¿qué es lo que había? A ver si lo tengo por aquí. PSP. Mensaje.txt. El punto de salto ha cambiado a eco delta 10. ¿Vale? Pues, bueno, pues a lo mejor el enemigo pensaba que había un punto de recogida de compañeros suyos en unas coordenadas. Entonces yo le digo otras coordenadas para que se queden ahí con un pamo de narices y para yo irme al punto este eco delta 10 y que cuando llegue el aliado de mi enemigo, pues pegarle un tiro o capturarlo. ¿Vale? Bueno, pues este mensajito, el punto de salto ha cambiado, pues se codifica con este mensaje. Que repito, María no entendió bien el ejercicio, había que escribirlo en otro archivo, ¿vale? O bien, la alternativa que luego ya María me hizo, que es, pues, directamente ir encriptando slot a slot, paquetito a paquetito, este mensaje de entrada y escribiéndolo cifrado a este mensaje de salida, que en este caso pues, no le ha puesto extensión, ¿vale? Muchas partes son iguales.
obtiene la clave, es exactamente lo mismo, es abrir clave 3.key con un object input string y hacerle un casting. Crea cifrador es exactamente lo mismo, las dos líneas de código para crear el objeto zipper, ¿vale? No ha cambiado. Y la parte que ha cambiado es esta, que en lugar de leer el archivo, encriptarlo y leer el archivo, meterlo en un string, encriptarlo y mostrarlo por pantalla, pues aquí lo que está haciendo es encriptar el archivo. Yo le doy el archivo de texto donde está el mensaje a encriptar, yo le doy mi cifrador ya creado y le doy el archivo donde lo tiene que meter. ¿Vale? Es decir, este método es el bueno. Vamos. Vale, bueno, pues lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tengo una variable que me dice cuántos bytes llevo leído en cada momento. Aquí tengo mi buffer que me va a servir para el proceso de lectura-escritura, de encriptar. Ahora vamos a ver exactamente para qué. Bueno, me abro mi archivo, pero fijaros como ahora, aunque yo sé que es un archivo de texto, pero me lo leo con un file input string, ¿vale? Porque este es el procedimiento para ir leyendo slot a slot, ir encriptando y cada slot encriptado, ¿vale? Que aunque yo sepa que es un archivo de texto, pero me da igual que esto pues sirve para un archivo de texto, para una imagen, como la bandera de Andalucía o para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, este es el procedimiento para encriptar un archivo y meterlo en otro archivo, ¿vale? Entonces, me creo un file input string, fichero de entrada para ir leyendo progresivamente mensaje.txt y un file output string para ir, una vez que ese slot, esa porción de mensaje, ir encriptando, la he encriptado, ir introduciéndola en el archivo de salida, ¿vale? Para eso me creo, además de mi buffer claro, me creo otro buffer, que bueno, lo podíamos haber declarado también aquí, ¿vale? Para que todas las variables estuvieran declaradas aquí, pero bueno, en este caso María decidió hacerlo así. Entonces, primer paso, leo de mi fichero de entrada, leo, ¿vale? La parte que leo lo meto en la variable y pasa al fragmento leído al cifrador. No me acuerdo de la sintaxis esta, no me acuerdo por qué le pasaba aquí este buffer vacío, ¿vale? Pero bueno, que forma parte de la sintaxis. Desde 0, esto siempre era un 0 y este era el tamaño de aquí, ¿vale? Leo esto, ¿vale? Es decir, leo un slot de 1000 bytes y lo meto en la variable bytes leídos, ¿vale? Aquí en este proceso voy descifrando y lo voy escribiendo. Vale, ya me acuerdo. Es que, madre mía, qué mala cabeza tengo. O he mentido vilmente. Yo leo un tamaño de 1000 bytes. Ese tamaño de 1000 bytes yo lo tengo aquí almacenado en buffer. ¿Por qué? Porque un vector, cuando yo llamo a un método y le paso un vector, los vectores siempre se pasan por dirección. Entonces, el método read lo que hace es que deposita aquí un tamaño de 1000 bytes en este vector buffer. Y entonces, cuando acaba de ejecutarse este método, el buffer, como ha sido modificado, yo ya lo tengo modificado, ¿vale? Los vectores en Java, cuando yo los paso por parámetros en los métodos, se pasan por dirección. Es decir, que si el método modifica el vector, también lo tengo modificado, ¿vale? Entonces, este buffer tiene el primer slot, la primera submensaje. Y además, el método read devuelve por qué byte voy. De tal forma que cuando el método read devuelve -1, quiere decir que ya no he leído más. Eso es para identificar cuándo acabo de leer, ¿vale? Entonces, cuidado, porque el método read me devuelve dos cosas realmente. Me devuelve el vector de byte, que es con la porción de texto que ha leído,
que es pasándole el vector por dirección, y después devuelve con un return, devuelve el byte por el que voy. De tal forma que si el byte por el que voy me devuelve en 1, quiere decir que ya ha terminado de leer, ¿vale? Entonces, aquí lee el primer fragmento. Y ahora aquí entra en un bucle while para ir leyendo lo sucesivo. ¿Cuál es la condición del while? Pues que lo que me devuelve en el return, el método read, que sea distinto del menú. ¿Vale? Entonces, como aquí he leído un primer fragmento correctamente, me ha devuelto un valor distinto de -1, yo cumplo la condición del while y entonces entro. ¿Vale? Entonces, lo que hago aquí es ese buffer, lo cifro, ¿vale? No sé por qué esto se llama descifrador, ¿vale? Porque esto lo que está haciendo es cifrar, ¿vale? Es un error del nombre de la variable, porque creo que lo podemos cambiar fácilmente. Lo que estoy haciendo es cifrando, no descifrando, ¿vale? Entonces, mi objeto cifrador se actualiza pasándole ese fragmento con ese tamaño, ¿vale? Y aquí me lo y aquí, y aquí, y aquí. Aquí me lo va descifrando, ¿vale? Ese fragmento que he cifrado lo escribo en el fichero de salida, ¿vale? Entonces, aquí cifro buffer y el resultado de buffer cifrado lo meto en buffer claro. Y después ese buffer claro lo escribo en el fichero, ¿vale? Es que yo creo que María copió y pegó de algún otro ejemplo para trabajar con archivos y el ejemplo que cogió era de descifrado. Por eso todos los nombres tienen, todas las variables tienen nombres raros, porque este buffer claro realmente sería buffer cifrado, ¿vale? Es por eso aquí, cuando tratas de interpretarlo, te hace un pequeño lío. ¿Vale? Entonces, ya le he cambiado la variable. Entonces, cojo buffer, lo cifro. ¿Alguien está hablando, me parece? A ver, chat. Lo pongo por aquí. Ah, Dani, que te vas. Venga, hasta luego. Entonces, yo cojo buffer, lo cifro y el resultado del descifrado lo meto en buffer cifrado, el resultado del cifrado. Ese cifrado lo escribo en el archivo de salida y ahora leo el siguiente paquetito, el siguiente slot, la siguiente subsecuencia. Lo meto en buffer de nuevo, me retorna byte leído y vuelvo otra vez para arriba. Oye, byte leído en -1. No, no es -1 todavía. Sigue cifrando. Cifro el paquete que acabo de leer, lo escribo en el fichero y leo el siguiente slot. Si el siguiente slot todavía el byte leído es distinto de -1, lo cifro, escribo el cifrado y vuelvo a leer el siguiente. Y así hasta que cuando yo lea el siguiente me devuelva -1 y dice, ya has terminado, amigo. ¿Vale? Entonces aquí hago mi do final para acabar el proceso de cifrado, ¿vale? Y escribo la parte que me queda del cifrado, ¿vale? Ese sería el proceso de descifrar. Como yo me he creado los dos files, los dos streams en un try with resources, no hay que cerrar con un close. Si lo hubiéramos hecho con un try catch clásico, mucho cuidado que habría que cerrar. Y si no, voy a penalizar mucho por eso, ¿eh? Porque eso forma parte de la programación segura. Bueno, pues aquí tenéis mi run file. Ejecuto esto, no se muestra nada en pantalla, sino que ahora me va a generar un archivo que se llama archivo encriptado sin extensión. ¿Qué lo debo de tener por aquí? Bueno, lo muestro directamente. Aquí tenéis el archivo encriptado. Que si yo ahora hablo con un Notepad++, pues como no me he preocupado de decir que sea
en los caracteres visibles por mí, pues tiene un poco de todo, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio que termina la trilogía de pelearme con mi enemigo, ¿vale? Nos quedaría un ejercicio, pero claro que yo, como lo tenía en el enunciado de otra semana, o sea, de otros años, pues muy alegremente me copié y pegué, pero luego cuando me he preparado un poco la clase me he dado cuenta que a lo mejor no teníais suficientes herramientas, porque se trataba de un handler, pero claro, el handler que yo os decía, el handler es primo, era un handler que hicimos en una práctica, en una tarea de años pasados. Entonces a lo mejor el ejercicio tenía un poco de más envergadura, porque el ejercicio realmente yo solo os pedía que hicierais un archivo log sobre el handler, pero claro, como no tenéis el handler, tendríais que haber hecho también el handler, ¿vale? Entonces, como yo lo que quería trabajar era el archivo log, lo que voy a hacer es que vamos a repasar los handlers, os voy a explicar el handler este de Exprimo, os voy a dar una pista de cómo yo afrontaría el log y vosotros me lo termináis, ¿vale? Y entonces para la semana que viene una de las cosillas que sí que vamos a hacer, pero esa la vamos a resolver en 5 minutos, es terminar este ejercicio. Vamos a ver. Bueno, pues el ejercicio consistía básicamente en hacer un handler exprimo, ¿vale? Y el handler de exprimo complementarlo con un archivo log, ¿vale? Entonces yo os doy funcionando el handler y os doy un esbozo de lo que quiero que hagáis con el archivo log. Y vosotros me lo tendríais que terminar. Entonces, ahora mismo funcionan cada uno por su cuenta. No tenemos ningún nexo unión. Y vosotros lo tenéis que unir. Entonces, el handler es primo, pues es bastante sencillo. Yo os voy a dar, bueno, yo voy a dar todo esto, ¿vale? Pero lo que se supone que yo os debería haber dado era la clase handler, una clase utilidades, que es la que está el método es primo, que devuelve sí o no, true o false, si es primo o no es primo, ¿vale? Es decir, que esto no lo tenéis que calcular vosotros, ¿vale? Este no es el core del ejercicio, el ejercicio es de hacer un handler, no de ver un número si es primo o no, que os calentéis la cabeza, que busquéis por internet. Si la habéis estado haciendo, habéis estado calentando la cabeza, os pido disculpas porque no quería que hicierais eso. Aquí tenéis el método de primo, que este lo daba yo, y después teníamos también, o lo daba yo, otro método que es fecha hora actual, pues para que el log que escribía en el archivo log, pues cuando se producía cada uno de los eventos, podemos hablar, pues que lo pusieran una hora en un formato concreto de fecha y hora, y para no tener que estar calculando eso, pues os lo daba yo, el método fecha hora actual. ¿Vale? Vosotros simplemente llamáis fecha hora actual y el evento, si era un tipo info, si era un warning, si era un error, ¿vale? Entonces, esto lo daba yo, no teníais que hacerlo vosotros. Y os lo daré. Y después tenemos, pues, mi servidor HTTP, que básicamente lo que hace es, pues, se crea la rutilla del primo, trabaja por defecto en el puerto 80, y luego tiene un mail, que lo que hace es, pues, validar un poco los parámetros de entrada y lanzar el handler, que es esto, ¿vale? Que esto ya lo sabéis de sobra, ¿vale? Pero aquí no tiene nada de log. Y el handler es primo, pues básicamente lo que hace es, se crea su objeto URI para atender al cliente web, ¿vale? Eh, Esto simplemente es para mostrar algo por consola, un system.out, para decir que el servidor está operativo, pero esto no es importante. Coge lo que escribe mi cliente, la pregunta, mi query que escribe el cliente, el navegador web, pues es primo, signo de interrogación, número igual a 24, a ver si el 24 es primo. Y llama al método crear respuesta. El método crear respuesta, pues lo primero que hace es comprobar el patrón, ¿vale? Es decir, comprobar que los parámetros sean número igual y un número, dígitos numéricos.
le pasa al patrón y si encaja el patrón, pues nada, pues directamente lo trocea, coge el número en sí, que es lo que importa, y llama al método exprimo de utilidades. Si el método exprimo de utilidades devuelve true, ¿vale? Pues yo muestro que sí, y si no, devuelvo que no. Entonces, esto es realmente ya sabéis que es un if else, ¿vale? Y lo muestra por pantalla, ¿vale? Esto en realidad es todo una línea de código, ¿vale? Resultado, que es lo que devuelve el método, es el número es, ¿vale? Y entonces aquí pongo, perdón, el número, tanto por ciento de este número, eh, espacio, sí o no, es primo. Es decir, el número, si es que sí, no pongo nada, el número es primo, y si es que no, el número no es primo. Bien, esto está bien porque si es que no, no pongo nada, luego esto no es nada, y si es que sí, y si es que no es primo, aquí está, el espacio este está aquí, ¿vale? Luego esto está perfecto. Entonces aquí lo que devuelvo es el mensaje. Ese mensaje lo escribo aquí por la consola del servidor y aquí en el intercambio, aquí muestro con el response header, muestro el mensaje, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Entonces, este era el handler, básicamente, ¿vale? Bueno, esto es establecer la respuesta y aquí es donde lo escribe 100%, ¿vale? Repito, este era el handler, que el handler no era excesivamente difícil. Y para gestionar el archivo log con toda la casuística que os puse aquí, cuando inicia la aplicación, un info. Si el puerto, si no has puesto, porque para ejecutar este programa había que pasarle por parámetro el número de puerto, ¿vale? Entonces, si no has puesto el puerto, da un warning, ¿vale? Si no has puesto el parámetro. Y directamente, por omisión, pone el 80. Si has puesto un puerto que se esté usando, que no pueda ser, pues genera un warning en el log y por omisión escuchan el puerto 80. ¿Vale? Si el servidor está en un puerto que ya está a la escucha, es decir, que no puede utilizarlo, este es porque el puerto sea incorrecto, porque sea un puerto fuera de rango, el puerto -8 o el puerto 70.000, ya sabéis que los puertos son hasta el 65.000 y pico. Si va a conectar a un puerto que está en uso, pues tienes que dar un error severo, con un tipo severo. Si hay algún posible error de entrada y salida, también un severo, ¿vale? Y luego pues tenemos dos infos, para no entendernos mucho. Bueno, pues para hacer esta gestión, yo lo que os propongo es crear una clase específica para crearos para gestionar todo el nodo, ¿vale? Bueno, pues aquí básicamente me creo mi archivo log, ¿vale? Esta es toda la configuración, esto es lo del formato para las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte, la de la configuración de ese archivo log. Aquí me he creado una enumeración de los distintos tipos de errores que puede haber. Y aquí tengo el método. Esto es como cuando expliqué esto, os di un método. Pues aquí tenéis este método que también me ha gustado, ¿vale? Que es registrar eventos. Yo le digo el tipo de evento, que es uno de estos tipos de la enumeración, y aquí una información adicional, ¿no? Entonces, pues si el evento es de tipo inicio, pues genero un level info. Si es puerto por omisión, pues genero un warning. Si es puerto incorrecto, pues genero un warning. Si es un puerto en uso, pues un severe. ¿Vale? Esta es una manera muy elegante de gestionarlo. Para unir estas dos piezas, pues que ahora mismo están inconexas, por un lado tengo un archivo que gestiona un recurso log para escribir todas las incidencias y por otro lado tengo mi handle. Bueno, pues básicamente, os he dado la pista aquí en mi servidor HTTP, en mi mail, pues me declaro, me lo puedo declarar aquí como atributo,
o aquí como atributo global, un objeto de ese tipo en los elementos. Entonces ya, llamando a los métodos de LE, pues cuando sea, oye, mira, pues aquí me falta no tengo el puerto adecuado, tener un LE punto, registrar evento y le digo que guardo, y le digo, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenéis que completar vosotros. Es decir, esto lo tenéis que hacer llamando al objeto LE aquí y habría que verlo si también hay que hacerlo algo en el handler o no. ¿Vale? Eso ya lo decidís vosotros. ¿Vale? El próximo día lo corregimos bueno, y hacemos algún retillo más. ¿Vale? A ver si me hacéis el trabajo y me ponéis vosotros algún reto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tenemos alguna duda más? Vamos a dejar de compartir. ¿Tenemos alguna duda? Hombre, Alex, que te has incorporado por ahí. ¿Qué tal? ¿Vale? Fran, una duda del ejercicio anterior. Sí, dime. El primero que hemos hecho. En la línea de base 64 que ha puesto de code to string, Sí. ¿ese se podría cambiar por un new string? ¿Por un perdona? Por hacer un new string y pasarle el array de byte. Pero ¿Daría el mismo es resultado, que no? no te he escuchado, Dani. No me oye. ¿Se podría cambiar por un new string? Con un new stream. Claro, hacer una nueva cadena. Pero yo no estoy seguro que el new stream entonces si no recuerdo mal, eso Lo eh, decodifica, ¿no? no me lo codifica caracteres legibles por mí. Y yo sí que te he mostrado los caracteres. Depende de lo que te Vale, pida el enunciado. vale. Lo probaré a ver si pasándole el UTF-8 igual. No, con el new stream no Puede ser. va, no, te va No a funciona. generar caracteres no castellanos, puede ser cirílico, puede ser caracteres no legibles por nuestro. Vale. Además, tú testéalo, pruébalo y ves las Sí, sí. diferencias. Eso forma parte del aprendizaje, el trastearlo. Vale, perfecto. Bueno, pues alguna cosilla más. Pues nada, chicos, seguimos trabajando, que queda muy poquito, ¿vale? La luz al final del túnel ya está muy grande. Así que ya Vaya. tenemos que hacer un último esfuerzo y sacar para adelante el examen. Hasta luego. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Y hasta luego. Luego.